Sean bienvenidos a este video. En primer lugar me gustaría presentarme. Mi nombre es Saide Gabriela Romero y yo les daré una breve introducción de lo que se abordará dentro del video como tal. En primer lugar me gustaría decir que nosotros abordaremos explicando lo que es la responsabilidad internacional y después daremos cómo esta recae sobre el Estado y después explicaremos un ejemplo jurisprudencial. Posteriormente estableceremos argumentos donde se puede evidenciar que el individuo como sujeto internacional puede también recaer sobre esa responsabilidad y se dará también un ejemplo jurisprudencial para evidenciar esos argumentos como tal, y por último daremos una breve conclusión para finalizar lo que es el video como tal. Pues en primer lugar me gustaría también decir, establecer una incógnita, que si alguna vez se han preguntado si los estados pueden ser sancionados por haber vulnerado algún derecho o haber ocasionado la vulneración de este, y pues la respuesta es sí, el Estado puede llegar a ser sancionado porque, pues, como se sabe, los Estados pertenecen a diferentes convenciones o comisiones y pues esto hace que ellos tengan ciertas obligaciones que deben cumplir, y al no cumplirlas y se ve que hay una vulneración a esa obligación ocasionada por el Estado, este será sancionado con una responsabilidad, ¿verdad?, interpuesta. En este caso, pues digamos, un ejemplo sería por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sería, digamos, en el dado caso que El Salvador pues vulnerara algún derecho, esa Corte será el encargado de que se haga cumplir esa sanción y de también verificar si el Estado realmente ha vulnerado ese derecho como tal o ha vulnerado a la persona, al sujeto que está ante el tribunal, por decirlo así. Ya habiendo explicado un poco de que pues, los estados pueden ocasionar o obtener esa responsabilidad por vulnerar o violar derechos, me gustaría ya adentrarme ya al tema principal, que sería, en este caso me gustaría primero dar respuesta a la pregunta que sería ¿qué es la responsabilidad internacional? Y pues podemos entender como responsabilidad internacional que es aquello donde el Estado o los sujetos que están dentro del derecho internacional pueden ser sancionados o ponerles una responsabilidad por ocasionar daños a, digamos, por decirlo así, a las personas, a esa persona que pues se vio vulnerada. En este caso pueden ser una o varias personas, las cuales pueden ser llegadas a ser vulneradas por el Estado, porque pues, se puede entender que pues, el principal protector de las personas, de los individuos, es el Estado, pero hacer ellos que ellos mismos vulneren ese derecho de las personas, este puede llegar a ser castigado por alguna corte. En este caso está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también está la Corte Africana, la Corte Europea, y todos ellos pueden sancionar a los diferentes estados dependiendo a cuál pertenezca cada estado, cada país, ¿verdad? Ya adentrándome un poco ya a lo que es un poco la responsabilidad internacional, me gustaría explicar un poco ya de cómo esta recae sobre los estados, y pues en este caso me gustaría explicar, en primer lugar, me gustaría traer un libro que es el Manual de Derecho Internacional Público, Fundamentos y Tribunales Internacionales y Casos fundamentales, que es el libro de también, se lleva como título, el escritor de este libro es Walter Arévalo Ramírez, que prácticamente del 2019. En específico, la página 85, el autor establece que en la actualidad la responsabilidad internacional del Estado se encuentra construido alrededor del proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional, y este a su vez se encuentra articulado alrededor de un modelo de responsabilidad objetiva. Esto nos puede dejar como evidencia de que los estados, al momento de pertenecer a una comisión, a una convención o a un proyecto de derechos internacionales, estos ya poseen una responsabilidad de hacer cumplir esas obligaciones y que esas no sean vulneradas. Ya explicando un poco por qué, o sea, eso se quiere decir ya que ese peso de responsabilidad recae sobre los estados, porque ellos han pactado de que eso se debe cumplir, que esa obligación ellos la deben cumplir de proteger a las personas, ¿verdad? Y si ellos no lo hacen, pues esto van a ser sancionados y ocasionar una responsabilidad internacional. También me gustaría traer de nuevo al mismo autor, al Walter Arévalo Ramírez, que en este mismo libro del Manual de Derecho Internacional, él establece pues diferentes apartados donde se puede decir cómo ese peso o esa responsabilidad recae sobre los estados, y me gustaría en primer lugar mencionar que dice que en primer lugar debe tener la existencia de una obligación internacional vigente para el Estado. Esto quiere decir que
en primer lugar, el Estado debe pertenecer a una comisión o una convención que esté vigente, que ellos todavía se tomen en cuenta que ellos están incluidos en esa. Entonces, al tener esa obligación, ellos la deben hacer cumplir. Después tenemos que otra razón por la que puede recaer es que, en segundo lugar, debe haber una omisión o acción del Estado donde se debe hacer lo contrario a ella o al convenio. Esto quiere decir que, en segundo lugar, el Estado debe realizar una omisión o una acción que se puede tomar como contraria a la obligación que se ha establecido dentro de algún tratado que ellos pertenecen, ¿verdad? En tercer lugar, tenemos la atribución al Estado de tal conducta. Quiere decir que el Estado sea el culpable de la conducta que se ha realizado y se debe tomar en cuenta ese punto. Es muy importante, ya que se debe considerar que si el Estado tuvo la culpa o no, ¿verdad? Y por último, tenemos el último punto, que es el cuarto, que sería la verificación de la inexistencia de causales de exclusión de ilicitud. Esta pues debe verificarse si el Estado realmente actuó de manera negativa o ellos no pudieron hacer otra cosa más que actuar de esa manera, y si es así, ellos tienen una verificación de inexistencia, es un causal de justificación, pero al no tener esa justificación, ellos pueden ser sancionados por esto. Bueno, ya he mencionado un poco esto, pues esto prácticamente son los puntos importantes de cómo se puede considerar que recae el peso sobre o esa responsabilidad internacional ante un Estado. Y al tener todos estos puntos se puede ya recaer o decir que el Estado es culpable de este. Pues todo esto es muy importante para el tema, ya que nos da a conocer un poco de cómo es esa responsabilidad internacional dentro de un Estado, y para poder así tener una idea de cómo se da o cómo sucede. Posteriormente quedará mi compañera explicando un ejemplo jurisprudencial sobre este tema. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Lourdes Reyes Hernández y voy a explicar lo que es un ejemplo sobre cómo los estados deben garantizar lo que es el derecho internacional a los ciudadanos. Este es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el caso presentado es el caso García Rodríguez y otro versus México. Según los hechos del caso, las personas involucradas son Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, que ambos pues fueron mexicanos y también fueron acusados y procesados por el homicidio de una persona que se llama María de los Ángeles. Y todo esto ocurrió lo que es el 2001 en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Según los hechos, estas personas fueron detenidos en 2002 y ambos fueron pues sometidos a un proceso o una medida que se le llama figura de arraigo, el cual es una medida preprocesal que pues permite la retención por hasta de 60 días para poder proseguir a la investigación. Y pues este fue por parte de las dos personas, fue durante 47 y 34 días respectivamente, y pues esto fue sin que se les informara lo que es las razones para su detención ni que se les presentara ante un juez en un plazo razonable. Entonces, posteriormente, ambos estuvieron en prisión preventiva por más de 17 años sin una sentencia firme, lo que constituye una privación arbitraria y también prolongada de la libertad. Ambos también denuncian pues haber sido sometidos a torturas físicas y también psicológicas durante pues su arraigo y detención, con el fin de obtener pues las confesiones y declaraciones incriminatorias. Y estas denuncias no fueron investigadas de manera diligente ni efectiva por las autoridades mexicanas. Según también pues el proceso penal fue extremadamente largo, pues duró más de 20 años y también hubieron múltiples recursos presentados por las víctimas, pero con una actividad judicial dilatoria atribuible al Estado. Finalmente, también pues en mayo de 2022 se dictó lo que es la sentencia condenatoria de primera instancia, que fue apelada. Pues la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por pues las múltiples violaciones lo que es a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención Interamericana para prevenir lo que es y sancionar la tortura en el perjuicio pues de las personas involucradas. Pues también se determinó que violentaron lo que son pues todos estos derechos, y estos derechos son la libertad personal, que pues como ya les había explicado, también consistía lo que es la pues detenciones ilegales sin una orden judicial previa, también a la falta de información oportuna sobre las razones y la detención, y también pues el retraso injustificado en ser presentados ante un juez.
Ya la siguiente violación sería el derecho a integridad personal, el cual consistieron en las torturas físicas y psicológicas durante el arraigo y la detención. Ya lo siguiente sería pues las violaciones a las garantías judiciales, pues como yo había explicado, pues el uso de las declaraciones obtenidas pues bajo la coacción como prueba en el proceso penal, el cual fueron pues las torturas y pues a beneficio de poder obtener un poco de información a cambio. Y bueno, la Corte determinó que pues el Estado tenía la obligación de lo que es adecuar un marco jurídico interno, pues básicamente el arraigo como medida preprocesal restrictiva de la libertad es incompatible con la Convención Americana y debe ser eliminada del ordenamiento jurídico mexicano. También la Corte determinó que pues, la prisión preventiva y oficiosa debe ser reformada para cumplir pues, con los estándares internacionales y garantizando pues, que sea excepcional, que sea motivada, proporcional y sujeta a la revisión judicial, la revisión judicial efectiva. Pues ya de último podemos decir que pues el Estado mexicano fue responsable internacionalmente por violar estos derechos humanos fundamentales y pues también incumpliendo lo que son las obligaciones de respetar y proteger e investigar conforme a la Convención Americana y a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Mi nombre es Jenny García Chávez y en este momento les estaré hablando un poco sobre la responsabilidad internacional del individuo. Y que pues normalmente sabemos que pensamos que en el derecho internacional solo los estados son los responsables de algunos delitos o violaciones a derechos. Pero hay que saber que en realidad también los individuos lo somos. Esto significa que una persona puede responder directamente por violar normas internacionales muy graves, como lo podrían ser el genocidio, la esclavitud, la tortura o incluso la piratería. Pero adentrándonos un poco de historia, debemos de saber de que esto no siempre fue así, que de hecho esto se, por así decirlo, tomó en cuenta después de la Segunda Guerra Mundial, ya que dentro de este periodo se hicieron lo que eran los juicios de Nuremberg y Tokio, donde se juzgaban esas inhumanidades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Pues prácticamente aquí se dejó claro que los crímenes internacionales los cometen personas, no los estados. Más adelante, por los años 90, aparecieron tribunales especiales para casos como el genocidio, por ejemplo en Ruanda, o los crímenes en la ex Yugoslavia. Y ya pues en el 2002 se creó lo que era la Corte Penal Internacional, que funciona hasta hoy, y se encarga de juzgar a personas que cometen crímenes muy graves como guerra, lesa humanidad o genocidio. De hecho, esto lo menciona el libro de Derecho Internacional Público de Andrea Lucas Garín, de Times, y Delgado Casteleiro, en donde prácticamente nos describe todo esto de cómo el sujeto, el individuo, sí puede ser parte de estas obligaciones y estas responsabilidades del derecho internacional público. Me gustaría poner un ejemplo muy fácil de entender y en este caso sería la piratería internacional. En este caso, pues en alta mar no hay un estado que es dueño exactamente, pero cualquier país tiene derecho a detener piratas y juzgarlos, porque en este caso pues se está violando el derecho internacional. Y también podemos mencionar que existen varios delitos como la prohibición también que en este caso se da a la esclavitud, también el uso de armas químicas, el genocidio y hasta el terrorismo. En todos estos casos, la responsabilidad es de las personas que cometen esos actos. Pues hoy en día la visión de cada persona e individuo ha cambiado bastante, ya que no solo se ve como alguien que necesita protección, sino también como alguien que puede tener derechos y deberes internacionales. Incluso se está discutiendo si otros actores como las empresas transnacionales deberían de ser o tener esa responsabilidad internacional, ya en este caso por materia ambiental o por el daño al medio ambiente y también violaciones a derechos humanos. Pues ya para resumirlo, pues prácticamente lo que vemos es que el individuo ya no es un actor pasivo, sino un sujeto central en el derecho internacional. Este puede exigir derechos, pero también tiene y debe de responder si comete crímenes contra toda la humanidad.
Buenos días, licenciado Henry. Mi nombre es Andrea Gabriela Lobos Trujillo y me corresponde explicar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual es el caso González Yuy y otros versus Ecuador, el cual esta sentencia fue emitida el 1 de septiembre de 2015. Talía Gabriela González Yuy nació el 8 de enero de 1995 en el cantón de Cuenca, provincia de Ecuador. A la edad de 3 años, Talía fue contagiada por el virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como el VIH, al recibir una transfusión de sangre proveniente de un banco de sangre de la Cruz Roja en una clínica de salud privada. En 1999, cuando Talía tenía 5 años, su madre decidió inscribirla en una escuela a la cual Talía asistió solo 2 meses. Sin embargo, su profesora se enteró de que Talía era una niña que tenía VIH, lo cual, en este caso la profesora decidió informarle al director, y el director en este caso decidió que Talía ya no fuera más a la escuela, para que días después se le informara a la madre que Talía había sido expulsada. La Corte Interamericana en este caso determinó que Ecuador incurrió en una violencia de derechos consagrados en la Convención Americana, principalmente el derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud y los derechos del niño, así como el derecho a la igualdad y la no discriminación. En este caso, el tribunal señaló que la falta de regulación y supervisión estatal en los servicios de salud constituyó una violación directa a la obligación de poder que el Estado garantizara derechos mediante políticas adecuadas y un control efectivo. La Corte desarrolló estándares importantes sobre el derecho de la salud como un desarrollo autónomo, justiciable, destacando que los estados deben garantizar servicios sanitarios seguros, accesibles y de calidad. Asimismo, resaltó que la expulsión de Talía del sistema educativo por su condición serológica constituyó una discriminación y afectó su derecho de educación inclusiva, lo que refuerza la obligación estatal de poder adoptar medidas positivas y de prevención para poder garantizar la no discriminación, en este caso en entornos escolares, que fue lo que claramente Talía experimentó. El tribunal concluyó que Ecuador no previno ni combatió la discriminación y esta estigmatización contra Talía y su familia, lo que agravó una situación de vulnerabilidad, en donde señaló que la expulsión de la niña de la escuela y la falta de respuesta estatal frente a los prejuicios sociales constituyen violaciones adicionales a la dignidad humana. Este punto refuerza el enfoque interseccional aplicado por la Corte, considerando género, edad, salud, condición socioeconómica. Como medidas de reparación, pues la Corte ordenó indemnizaciones por tanto materiales como inmateriales, atención médica integral gratuita y de calidad para Talía, becas educativas y programas de capacitación para funcionarios de salud y educación sobre el VIH y derechos humanos. También dispuso la adopción de políticas públicas para poder mejorar la seguridad de transfusión sanguínea y la protección contra la discriminación en un ámbito educativo y sanitario. Esta sentencia prácticamente es un precedente clave en el sistema interamericano, porque reafirma la justiciabilidad del derecho a la salud y a la conexión con la digna. Además, se incorpora medidas integrales para poder proteger a las personas en situación de vulnerabilidad como fue Talía, frente a una discriminación estructural. Gracias. En conclusión, podemos dar a entender en este video lo que es la responsabilidad internacional y cómo recae sobre los estados, y también argumentos donde se evidencia que los individuos también pueden recaer con esa misma responsabilidad. Asimismo, establecimos diferentes ejemplos donde se puede evidenciar esa responsabilidad que recae sobre un estado y cómo la Corte o diferentes comisiones se encargan de solucionar ese problema. Y todo eso se aportó dentro del video con la finalidad de entender un poco más sobre el tema. Eso sería todo. Muchas gracias.